La importancia del retest en el test de Bender. Ese es el tema que nos propusimos para reflexionar hoy. Debemos diferenciar utilizar el retest como un método de utilizar el retest como una fase. Cuando hablamos del retest como un método, que fue, digamos, la propuesta original en este test por su autor, la idea era que si observáramos en la fase de copia alguna distorsión significativa, como puede ser una fragmentación, una rotación, alteraciones del trazo, distorsiones gestálticas significativas en las figuras, y bueno, y obviamente las numerosas modificaciones que pueden existir en la fase de reproducción de la tarjeta modelo, es importante testear, digamos, hasta dónde la persona no la puede reproducir y si esta dificultad de reproducción tiene que ver con un estado de ansiedad o alguna situación psicológica, emocional del momento, en el momento de administración. Entonces, ¿cómo se procede con el retest? Una vez que la persona terminó la fase de copia, se le va a entregar otra hoja y bueno, se le va a pedir que nuevamente vuelva a graficar las figuras que obviamente el evaluador considera que deben ser reproducidas. En el caso del material que están viendo, por ejemplo, fíjense las importantes rotaciones que presenta. Primero hay una rotación de la hoja, que esa sería la menos significativa. Hay una rotación de la figura 2. Siempre las numeramos como para que la ubiquen rápidamente. La rotación de la figura 3. La quebradura y la dificultad en la curvatura de la figura 4. La figura 5 también está rotada en la base y en su tangente. La figura 7 presenta dificultades de entrecruzamiento, problemas para trazar ángulos, al igual que la 8, que es la última. Y después en la figura 6 vemos un cambio, un desplazamiento de la tangente de la curvatura que baja, y también casi una simplificación en la curvatura horizontal. En realidad sería un protocolo donde sería importante la reproducción, por lo menos, salvo la A y la 1, del resto de las figuras. En este caso después van a ver más adelante que se le hizo retest de la figura 2 y de la figura 7. ¿Cuál es la función del retest? Bueno, el método de retest tiene como función principal poder o corroborar o ampliar el sentido diagnóstico que estamos haciendo cuando vemos estas distorsiones importantes y severas. Ver hasta qué grado son, qué profundidad tienen y si esto se modifica. Muchas veces puede haber una figura mal ejecutada, pero sin embargo en la fase de retest se traza mucho mejor o más adecuadamente o casi como lo esperable. Esto a veces también en la simulación o también porque a veces hay una dificultad de comprensión de consigna o porque hay un nivel de ansiedad o preocupación que hace que la persona se distraiga y por ejemplo coloque menos elementos de lo que la figura tiene, sobre todo en esas que son de puntos. En esta figura podemos ver una simplificación en la 2, es decir que hay una mucha menor cantidad de columnas que la esperable en esa figura. Entonces, hablar de retest es una manera de corroborar el diagnóstico. Por supuesto, un diagnóstico no se hace ni con un test ni con dos, sino con una batería y a veces también interdisciplinariamente. Cuando es el psicólogo el que está evaluando y administrando las técnicas y considera que hay indicadores de organicidad neurológicos, que muchas veces podemos decir, bueno, se trata de que hay una base neurológica o puede haber algo psiquiátrico, como puede ser una estructura psicótica, una esquizofrenia, que puede estar activa o latente, porque hay mucha diferencia, por ejemplo, en el tratamiento, en la reproducción, cuando una persona está previo a un brote psicótico, cuando está brotado y cuando está después estabilizado, merced a la medicación. Entonces, el retest lo que va a hacer es corroborar un poco esta hipótesis diagnóstica que la vamos estableciendo cuando la persona estamos viendo que está graficando. Por eso es tan importante siempre que todos los test proyectivos se administren en forma individual y en donde el evaluador pueda hacer una observación bien puntual de la secuencia. De hecho, la secuencia no es algo arbitrario,
sino que la secuencia es una más de las pautas formales gráficas de todo test gráfico. Por lo tanto, las técnicas colectivas pierden confiabilidad cuando no son administradas en forma individual. Después lo otro que habíamos comentado es la fase de retest. Bueno, acá lo que pueden ver en este momento es justamente el retest de la figura 2 y 7. Si ustedes recuerdan la que hemos visto recién, se reprodujo exactamente igual. Incluso la 7, los hexágonos, está un poco más alterada todavía el entrecruzamiento. Está un poco más rotada el hexágono. Sigue habiendo dificultad en la reproducción de los ángulos. En la 2 sigue estando presente la rotación. Esto obviamente da cuenta de un estado, digamos, psicopatológico profundo. En este caso se trataba de una persona que había sufrido un accidente y bueno, había quedado una lesión en una zona en una zona de su cerebro. Por lo tanto, también es importante que cada vez que encontremos estos indicadores que pueden tener una base neurológica u orgánica, se derive una interconsulta con un neurólogo y con un psiquiatra para precisar con mayor claridad de qué cuadro se trata. Después habíamos mencionado el retest como fase. Este es un criterio que hemos tomado hace bastantes años de trabajo, en donde la fase del retest forma parte natural del proceso de evaluación, de administración del test. ¿Cómo se trabaja? Entonces, una vez que el evaluado realizó la fase de copia, procedemos a la fase de retest. La fase de retest inicia con una serie de preguntas muy sencillas, de preguntarle, digamos, al evaluado, bueno, cuál es la tarjeta o la figura que reprodujo que le costó más, o que le generó alguna dificultad, puede ser que sí, puede ser que no, la que le resultó más sencilla de realizar, en la que tiene problemas, cuál fue la parte que le costó más, trazar el ángulo, reproducir la curva, la angulación, la intersección. Todo esto obviamente es información que después vamos a complementar con el resto de la evaluación formal que hagamos del test. ¿Para qué nos sirve esta fase incorporada? La diferencia con el método retest es que nosotros no vamos a utilizarla solamente cuando hay indicadores patológicos o pantognomónicos del test, sino también aun cuando la reproducción sea adecuada, es como para evaluar también el grado de autocrítica que la persona tiene frente a lo realizado. Por eso a veces cuando se intenta mejorar digamos, figuras que están bien reproducidas, podemos decir que hay un nivel elevado de autocrítica y por ende de ansiedad. En cambio, cuando por ejemplo se reproduce mal, y siempre hablamos en este caso de sintomatologías menores, una curvatura, una angulación que no se logra, en ese caso nos va a permitir ver la capacidad de mejoramiento y rectificación que tiene el yo, que es uno de sus recursos.